Están Julián Maradeo e Ignacio Damiani, colegas, licenciados en comunicación, autores del Tano, de la radiografía de la corrupción. El Tano, quien es Daniel Angelici. Aquí, libro, para mí un libro clave para entender cómo funciona, entre otras cosas, lo que este libro que estamos presentando desarrolla, que es el lobby. Falta un poco de manija, pero creo que por obvias razones en su momento. Quiero leer esta introducción, no, una parte de la introducción. Dice: sin música de película de acción, sin un plano que aumente la intriga, sin una luz tenue que se ensamble con lo que cualquiera pueda imaginar, el poder detrás del poder se mueve a ritmo burocrático. Empresarios que invierten en el momento adecuado para los tiempos políticos, obras públicas cartelizadas, banqueros instrumento para las fortunas que desaparecen tras la bruma offshore, banqueros que reclaman seguridad jurídica, un juez que duerme un expediente, fiscales que hacen caso omiso de pruebas que perjudican a X y realzan otras que afectan a Y. La familia judicial y los padrinos, holdings de medios de comunicación que demonizan a funcionarios de cualquiera de los tres poderes o ponderan negocios que nadie vio, pero ya tienen dueño. Familiares desperdigados por toda la estructura estatal, los ejecutivos y la puerta giratoria, políticos que gruñen en público, pero en privado se someten virtuosamente, teléfonos pinchados y el espionaje punteril, un sacerdote que adoctrina desde el púlpito a la devota mirada de los fieles, ante la devota mirada de los fieles, un papa que dispara mensajes a priori universales, pero que están teledirigidos, un sindicalista que pega con la izquierda y acumula y recauda con la derecha, el Senado Spa y el balneario municipal de diputados. Como introducción, sinceramente me parece brillante. Además es una parte de la introducción que se lleva 4 páginas. Leí solo el comienzo del comienzo. El tema, cuando uno termina de ver esta concreción presentada de una manera tan brillante en cuanto a su prosa, es: ¿qué hago? ¿Me suicido? O en realidad... Julián Maradeo. Y gracias por la invitación, como siempre. Puede generar la inquietud de tomar cada una de esas puertas para ver con sus lenguajes específicos una forma de mirar el sistema y, así, si se quiere, que es la propuesta del libro, de desencriptarlo. Nosotros no pensamos el lobby como la presión omnipotente de un actor sobre el otro, uno activo y el otro pasivo, sino que justamente desde su factor relacional. Por eso, cuando hablamos de los 6 sectores, hablamos, por ejemplo, del lobby personalizado de la Iglesia, como se vio en el proyecto, durante el debate sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, una caída con toda su potencia sobre cada uno de los legisladores, incluso en sus propios territorios, y haciéndoles saber que si votaban en contra en épocas electorales, ese mensaje unidireccional desde el púlpito sería en contra de ellos, o si no, el lobby de los empresarios a través de las cámaras o a través de actores sí potentes como Techín, el lobby judicial que tiene distintos caminos para crear jueces, por ejemplo, bien de la familia jurídica, como el caso de María Eugenia Capuchetti, que acaba de reemplazar a Norberto Yarvide y tiene relaciones directas con Martín Ocampo, quien, entre otras cosas, fue director de Cronopios, la empresa, una de las empresas a través de las cuales invirtió en los bingos Daniel Angelici y acaba de ser eyectado luego de lo que pasó en el River Boca, o la creación del juez que acaba de ser impuesto en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, a partir de un acuerdo político entre fuerzas que están opuestas entre sí, como el macrismo y el kirchnerismo. Bueno, son distintas maneras de efectuar el lobby, cada una con sus propios lenguajes. El libro presenta a la mecánica del lobby a través de 4 áreas: el empresariado,
respecto de esto me va a interesar puntualmente después que hablemos del Club de la Semilla, los sindicatos, la política y la iglesia. Quien hablaba antes es Julián Maradeo, quien lo hará ahora es Ignacio Damiani, en esta presentación que hacemos de este libro que recomiendo a dos manos, y más también. Hay, respecto de esos 4 empresariados, sindicatos, política e iglesia, alguno que se destaque especialmente por la actividad lobística? Sí, a ver, en cada rubro, en cada corporación hay lobistas paradigmáticos, pero a nosotros nos interesó con Julián también ver esos vasos comunicantes. Por ejemplo, en el caso del empresario, el sindical y la iglesia, muchas veces, en ocasiones, lo que citan para defender sus propios intereses es convocar a la patria. Es decir, en defensa de la patria, Techín frenó el ingreso de los chinos en un gasoducto en Córdoba. Sí. En el caso del sindicato Moyano, cuando quería hacer un acuerdo, Cristina, con los franceses para el tema de los trenes y un desarrollo de inversión del gigante de Francia, dijo Moyano, no, defendamos la industria nacional. Y la iglesia, bueno, históricamente, en nombre de la patria y la familia, intenta frenar permanentemente proyectos de leyes, en este caso, que afectan a su simbología. Es decir, muchas veces hay vasos comunicantes, no solo en los apelativos simbólicos, sino también en lo que tiene que ver la conducción de sus cúpulas, en la perdurabilidad de los cargos, en lo que es los mecanismos de ascenso dentro de cada corporación. Y en este sentido, uno se sorprende porque a veces se ve Paolo Roca, dueño de Techín, en una situación muy similar a la de Hugo Moyano, defendiendo intereses a priori que serían de los trabajadores o desde otra óptica, y sin embargo son intereses propios. Cuando trabajaron cada sector, ¿hubo alguno que los sorprendió en particular o algún dato de alguno que los sorprendió en particular? Datos muchos. Quizá el dentro del judicial es lo incorporado, lo asimilado que tienen las prácticas de este trípode que son servicios de inteligencia, estudios jurídicos de determinada envergadura y operadores al estilo Javier Fernández o, por ejemplo, Ricardo Gil Lavedra, lo incorporado que tienen esas prácticas los jueces federales. Los jueces federales asimilan que están por recibir un llamado de cualquiera de esos 3 actores, pueden cambiar los nombres, y ellos verán, según la coyuntura política, si les conviene atender o no les conviene atender, si les conviene proceder luego de haber atendido o no. Forma parte, si se quiere, del código de interpretación que tienen los jueces. Esto lo dicen, por supuesto, en off. Hablamos con Alberto Fernández en su momento para este libro y él nos contaba sobre cómo actuaba a la hora de avanzar con determinadas nominaciones de jueces el estudio jurídico de Darío Richarte, por ejemplo. Ahora, si uno ve qué pasó con Darío Richarte luego de 2015, Darío Richarte hoy es vicepresidente segundo de Boca Juniors, actuando, si se quiere, en la misma línea y en el mismo vínculo con intereses similares con Daniel Angelici, que es el presidente. Y para ampliar un poquito el lente, está por definirse la presidencia de Boca este año. Sí. ¿Quién es el candidato de Daniel Angelici? El delfín de Daniel Angelici. Es Cristian Gribaudo. ¿Quién es Cristian Gribaudo? Hoy es titular del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Entonces, quizá el dato es que ninguno de estos campos es estático, sino que se entrecruzan continuamente. Ese factor dinámico es lo que lo hace quizá mucho más complejo. En Estados Unidos el lobby es oficializado, ¿correcto? Sí. ¿Eso sirve? ¿Mejora? ¿Blanquea? ¿Tiene sentido, Julián? Está institucionalizado a través de un registro en el cual figuran los lobistas, o sea, sos oficialmente un lobista. Exactamente. Y eso le da un marco de transparencia, más allá de lo que pueda ocurrir luego. En la Argentina no está institucionalizado solamente a través de un decreto de 2003 que crea el registro único de audiencias. Hoy cualquier ciudadano que esté en este momento escuchando Marca, pone en internet registro único de audiencias y ve las reuniones que tienen durante la semana los funcionarios. Ahora,
Un detalle. Buen dato ese. Un detalle. En este momento ponés registro único de audiencias y uno puede... que es .gov.ar. Sí, uno puede en ese momento ver las que están escritas. Ahora, Las que están escritas, que las reuniones. Exactamente, las audiencias solicitadas por Eduardo Liberti, Ignacio Damiano y Julián Maradeo, cualquiera de los funcionarios, que son alrededor de 700 jerárquicos del Poder Ejecutivo, uno puede... Pero las que están escritas, o sea, las que decidieron inscribir. Y voy a dar un ejemplo. La semana pasada, los alrededor de 700 funcionarios que tienen un rol jerárquico dentro del Poder Ejecutivo Nacional, ¿cuántas audiencias inscribieron? Los alrededor de 700 funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, ¿cuántas audiencias concedieron la semana pasada según el registro único de audiencias? 3. Esta semana, 6. Es muy opaco. Debe controlar... ¿Quién debe controlarlo? Adrián Pérez, que está en la Secretaría de Fortalecimiento Institucional. O sea, el control es por demás flojo de papeles. Entonces, en Argentina está ese instrumento únicamente. Hay una serie de proyectos que se paralizaron cada vez que intentaban salir con algún dictamen de comisión. El año pasado, los especialistas en relaciones institucionales se comieron el amague de que estaba por salir ese proyecto, se paralizó. Hablamos con Ernesto Sanz al respecto, que él mismo se reconoció lobista de su provincia, de los intereses de Mendoza. Y dice, no forma parte de la agenda. Cuando uno intenta hacer una lectura que amplíes, ¿qué no forma parte de la agenda? Que se transparente los intereses que ponen sobre la mesa, en este caso, los legisladores elegidos por elecciones. Están Maradeo y Damiani, estamos presentando Lobby, cómo se construye el verdadero poder detrás del poder. Escuchá, Marca. Jugá con las certezas y las dudas. Lobby, el nuevo libro de Maradeo y Damiani, cómo se construye el verdadero poder detrás del poder. Damiani, composición, tema La Puerta Giratoria, un ejemplo. Porque vos mismo habías suscitado el tema de cómo están interconectados. Exactamente. Los aspectos de empresariado. Esta semana... Sindicato, política e iglesia. Perdón, esta semana se conoció un fallo del CIADI en donde Argentina tiene que pagar 320 millones de dólares por la expropiación de aerolíneas y pasó totalmente imperceptible al ojo público un nombre que es el de Ciro Astolfi. Ciro Astolfi fue un hombre que patrocinó a Marsans, hizo el juicio representando a Marsans ante Argentina. Cuando asume Macri, ingresa al Estado Nacional como vicepresidente de Aerolíneas y casi entre bambalinas nos enteramos hace muy poco, chequeando con Julián, que dejó su cargo en Aerolíneas y volvió al sector corporativo en julio del 2018. Estas son otras formas de cumplir con misiones del sector privado, desembarcar al Estado. Además, un hombre que instigó y hizo un litigio contra el Estado Nacional. Puertas giratorias conocidas está la de Aranguren, la de Sarkis, que seguramente la va a desarrollar Julián en un ratito por el tema de Monsanto, pero también hay otros mecanismos que tienen que ver con lo que está ocurriendo en la unidad de investigación financiera. La UIF. La famosa UIF, en donde está su titular, Mariano Federici, un ex asesor del Fondo Monetario, y María Eugenia Talerico, que proviene del HSBC. Vamos de vuelta. Unidad de investigación financiera. Es el organismo de control de los delitos financieros por parte del Estado. Ok, al frente está Federici, un ex asesor del Fondo Monetario Internacional, y María Eugenia Talerico, que proviene de HSBC, pero además fue asesora del estudio de abogados de Félix Martó, que se encarga de defender potenciales y presuntos lavadores, que a su vez en ese estudio también trabaja la hija del fiscal Raúl Polichita, en esto de las tramas y de vínculos. Con Macri en la presidencia también retornó al frente de la entidad bancaria del HSBC Gabriel Martino, un hombre que tuvo que dejar su cargo cuando saltó la denuncia del arrepentido Hernán Arbizu tiempo atrás. Es todo un signo de época. Esa unidad de investigación financiera fue la que elevó un informe al juez Casanelo por Panama Papers, que terminó por cerrar esa causa. Entonces, cuando cierra una causa, cuando hay actores intervinientes que van operando en todo ese mecanismo, se obtienen resultados a favor de él, en este caso, del poder político. Frente a semejante cantidad de datos, creo que vale la pena recordar que estamos presentando un libro donde esos datos están y que todo el material, además de quedar cargado en Facebook, estamos transmitiendo en directo por Facebook Live, queda subido mañana al sitio del programa. Y el Club de la Semilla, recién Ignacio hablaba de Monsanto.
Fundamentalmente lo que hay que ver cuando se empiezan a discutir nuevas patentes o nuevas formas de cultivo en función de los avances tecnológicos, y uno enfoca en Monsanto, más allá de que en este momento Monsanto pertenezca a la semillera Bayer, es que cuando se discutió en Argentina la implementación de la soja 2, que significaba que los productores comiencen a pagar la patente, algo que no estaba ocurriendo con la soja inicial, que es la que aprueba en el 96 desde la Secretaría de Agricultura Felipe Solá, es una discusión que Monsanto no solamente da de la clásica manera que se puede dar entre empresarios y funcionarios, sino la da también desde la embajada, pero por otro lado y con un lobby mucho más silencioso y lento, pero sí imperceptible, pudiendo ir cooptando profesores de las diferentes universidades que se especializan en el tema. Y ni hablemos de los medios de comunicación, por ejemplo, a través de un gran defensor de todo este tipo de temas como es Héctor Huergo en Clarín Rural, que aparte tiene la gran muestra en Sociedad con la Nación. En el Club de las Semillas nosotros lo que mostramos es de qué manera, por ejemplo, en Rosario, luego de que llamativamente se pusiesen de acuerdo todos los integrantes del Consejo Deliberante para prohibir las fumigaciones por las consecuencias que tienen sobre los vecindarios lindantes, en menos de 20 días, luego de que las organizaciones encargadas de hacer lobby, como APRESID, por ejemplo, sobre este tipo de temas, la intendenta Mónica Fein la anulase. Vuelve sobre sus pasos, el Consejo Deliberante no consigue los números a partir de que la gente de Lilita Carrió intentó voltear por completo lo que habían sacado 3 semanas antes. La intendenta lo que hace es aceptar que corra la ordenanza, pero no la promulga. Entonces queda sin ninguna posibilidad de acción. Por las dudas, recordá, por las dudas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la semilla en términos de qué intereses económicos están detrás? Fundamentalmente el de las semilleras. Estamos hablando de Bayer, estamos hablando de Cargill, estamos hablando de Science, estamos hablando, por supuesto, de Monsanto. Nacho recién hablaba de Leonardo Sarquís. Leonardo Sarquís, para el oyente, es el ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, a quien se le acaba de caer este año una resolución de su ministerio para que se pueda fumigar en lugares cercanos, por ejemplo, a las escuelas, a partir de determinada banda horaria. Luego de que se levantasen organizaciones como, por ejemplo, el CELS, tuvo que anular en enero María Eugenia Vidal esa resolución. El interés central del Club de la Semilla es básicamente defender el pago de la patente por cada cosa que uses. Exactamente. Están Maradeo y Damiani. Clásicos, marcas, diferencias en la red Marca de Radio. Me gustaría cerrar, y de hecho voy a hacerlo, con los lobbies eclesiásticos. El libro, recuerdo, aborda empresariado, sindicatos, política e iglesia. Porque vos hiciste mención acerca del lobby de la iglesia, por ejemplo, sobre todo en el caso de las ciudades y los más chicas y los pueblos, el modo en que direccionan la amenaza de votás a favor del aborto, mira que te voy a denunciar desde el púlpito. Planteado así, eso suena a un lobby de apriete, no en términos económicos como puede deducirse de las otras áreas. ¿De qué otra manera funciona el lobby eclesiástico? Que tiene 4 capítulos en el libro: Corpus, Santa Mano, el Plan de Dios y Educar. Por ejemplo, el lobby eclesiástico tiene su puerta giratoria. El caso de Victoria Morales Gorleri, a quien se le presta muy poca atención. Morales Gorleri fue la secretaria de Bergoglio en la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires. Luego se convirtió en legisladora por la ciudad, por supuesto, por el macrismo. Sí. Ahora está en el Ministerio de Desarrollo Social debajo de Carolina Stanley. Ella ha sido promotora de proyectos, por ejemplo, para la cesión de terrenos para el Arzobispado de Buenos Aires, alrededor de 25 o 28 hace 2 años. También ha sido, por supuesto, una promotora activa de cualquier tipo de iniciativa contra la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta es una manera. Otra manera que tiene la Iglesia de presionar a los funcionarios, pero también a los legisladores, es incluso hostilizándolos en sus casas, con sus familias, o poniendo, por ejemplo, la UCA, la Universidad Católica Argentina, cada vez que hay movilizaciones, la infraestructura para que se movilicen desde esa casa de estudios a el lugar donde se esté realizando un acto en cuestión. La UCA pone el aparato, pone los micros, va. Exactamente. Lo puso también la UCALP, o sea, la Universidad Católica de La Plata, que pertenece, por supuesto, a la misma casa de estudios. Damiani, para cerrar, justamente la introducción cierra aclarando, el libro cierra aclarando en la introducción que no se trata de demonizar las formas ni menos las corporaciones, sino que el libro quita lenta y cuidadosamente las múltiples capas que tiene la cebolla del poder, y que fundamentalmente opera en muchas ocasiones a la vista de todos, pero con una eficacia sin igual. ¿Siempre son eficaces? No siempre, pero la mayoría de veces. A ver, un ejemplo sesgado en el que Moyano no pudo lograr llevar la recolección de basura de un modo privado en algún municipio fue en Quilmes o en Berazategui, donde el municipio dijo no, o sea, vamos a municipalizar la basura y no me voy a comer la extorsión de Moyano, pero son los menos. Ernesto Sanz nos decía en el libro, el problema no es hacer lobby, el problema es el lobbiado. Entonces, en la política... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un político está dentro de los márgenes. Esto también nos lo señalaba Alberto Fernández. Es decir, hay intereses. Obvio. Y todos van a empujar por esos intereses. El tema es qué calidad tienen esos intereses o hacia dónde van. Si son intereses privados, particulares o en defensa del Estado. Ahí hay ideología, ahí hay política. ¿Puedo dar un ejemplo en el cual se enfrentan los lobistas? Sí. En 2016 logran un acuerdo Liliana Fellner, senadora por el Frente para la Victoria, y Federico Pinedo de Cambiemos, para impulsar el proyecto de Fellner buscando regular a los intermediarios en Internet. Léase Google, Yahoo, pero también Fivertel y demás. ¿Eso lo largaron Pinedo y Fellner. Avanza en el Senado a partir de una serie de acuerdos por modificaciones que se logran, porque la discusión es la responsabilidad del intermediario. Y si se va a actuar por medio de una medida judicial para sacar o no contenidos de la web que puedan ser injuriosos. Hay un lobista que estaba a favor, que era la Cámara de Proveedores de Internet, Cabase, pero había lobistas en contra, que eran Google y Yahoo. Google con una política muy inteligente de tomar personas que trabajaron, por ejemplo, en la ADC. Ese proyecto acaba de perder estado parlamentario luego de que en diputados se durmiese por completo y Karina Banfi, en una charla privada, reconociese que es a partir de los intereses y las críticas de las multinacionales. Julián Maradeo, Ignacio Damiani, Lobby. Felicitaciones, además de las gracias. Gracias.